Suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones. La sanción moratoria por no consignar las cesantías a tiempo también prescriben. Bueno, para responder esta pregunta, entonces tenemos que aclarar dos términos. Primer término, sanción moratoria, y segundo término, prescripción. La sanción moratoria es, digamos que, una consecuencia jurídica que se da cuando el empleador, en este caso estamos hablando de la sanción moratoria por no consignar cesantías, se da cuando el empleador no consigna las cesantías en tiempo. Recordemos que las cesantías, como prestación social que es, el empleador tiene la obligación de consignarla en el año siguiente hasta máximo el 14 de febrero del año siguiente. Entonces, por ejemplo, digamos que la persona trabajó conmigo todo el año 2020, ¿sí? Yo debo las cesantías del año 2020 consignarlas a más tardar el 14 de febrero del 2021, ¿sí? Esa es la obligación que tiene el empleador. ¿Qué pasa si el empleador no consigna las cesantías en esa fecha? No consignó las cesantías del 2020 el 14 de febrero del 2021. La consecuencia es que el empleador tendrá que reconocer, ¿sí?, el pago de una sanción moratoria por no haber consignado las cesantías, que corresponde a ¿qué? A un día de salario por cada día de retraso. Esa sanción no se le reconoce al fondo de cesantías, no, esa sanción se le reconoce al trabajador, o sea, el trabajador podría exigírsela al empleador cuando él se demora en consignar la respectiva cesantía, ¿sí? Esa es la sanción moratoria por no consignar cesantías. Esa está establecida en nuestro artículo 99 de la ley 50 de 1990. ¿Listo? Entonces, teniendo claro la sanción moratoria por no consignar cesantías, entonces ahora sí hablemos de la prescripción. La prescripción es un fenómeno jurídico que ocurre cuando una persona no exige sus derechos en un tiempo determinado. Nosotros tenemos, en derecho laboral, nosotros tenemos un tiempo para nosotros poder exigir nuestros derechos. No es que, yo sé que hace como 20 años a mí me quedaron debiendo una indemnización, pero yo nunca la cobré, vamos a cobrarla ahora. No, todo tiene un tiempo, ¿sí? Yo debo hacerlo en el tiempo que la ley dice, ¿sí? Y el Código Sustantivo del Trabajo nos dice que el tiempo, en su artículo 88, dice que el tiempo son 3 años. 3 años a partir de que el derecho se hizo exigible, ¿sí? Entonces, a mí me terminaron el contrato en el 2000. Yo tenía hasta el 2003 para reclamar ese derecho, ¿sí? ¿Qué pasa si yo no lo reclamé dentro de esos 3 años? Ocurre el fenómeno jurídico de la prescripción y entonces pierdo la oportunidad de exigir ese pago. ¿Sí? Ya no lo puedo exigir, ya perdí prácticamente el derecho a exigir esa indemnización, que es el ejemplo que les estoy dando. ¿Sí? Entonces, la pregunta es, ¿la sanción moratoria como derecho laboral tiene prescripción? O sea, ¿ella también prescribe? La respuesta es sí. Sí, la sanción moratoria, al igual que todos los derechos laborales, excepto los aportes a pensiones, y ahorita les hago la claridad, la sanción moratoria, como todos los derechos laborales, cuenta con un tiempo de prescripción que es de 3 años desde el momento en el que se hizo exigible. ¿Listo? Entonces, al pasar 3 años después de que se hizo exigible, pues esa obligación prescribe. Ahora, hay que tener en cuenta cuándo se hace exigible, la sanción moratoria. Entonces, recordemos, hagamos una pequeña línea del tiempo aquí para entender mejor la prescripción. Entonces, supongamos que la persona empezó a trabajar en el 2020. La persona empezó desde el 1 de enero y terminó el 12 en diciembre, enero y diciembre, ¿sí? ¿Hasta cuándo tenía el empleador para pagar, para consignar esas cesantías? Tenía hasta aquí, hasta el 14 de febrero, ¿sí? Este es el tiempo que tenía.
En este momento se hizo exigible, al día siguiente se hizo exigible la obligación, porque la obligación al empleador se le terminaba el 14 de febrero. El 15 de febrero ya el empleador está en mora y ya nació o surgió el derecho a la sanción moratoria. Desde ahí, desde el 15 de febrero en adelante, será que empezará a correr el término de prescripción. Entonces, si estamos hablando de estas cesantías del año 2020, se tenía para consignar al 14 de febrero del 2021. Ya a partir del 15 de febrero del 2021, se tienen 3 años. Es decir, que tenemos hasta el 2024 para exigir la sanción moratoria del año 2020. ¿Sí? ¿Sí es claro? Entonces, se trata de eso. Los 3 años de prescripción, que los tiene también esta sanción moratoria, corren es a partir del momento en el que ella se hace exigible, es decir, desde el momento en el que tenía la obligación el empleador, terminó la obligación, el plazo, digámosle mejor, el plazo que tenía el empleador para consignar finalizó. Al día siguiente arranca la sanción moratoria y arranca también la prescripción. Ahora, finalmente, ¿qué tengo que hacerles? Dos claridades. La primera es que la prescripción no se da por sí sola. La prescripción se tiene que solicitar. ¿Qué significa eso? Significa que yo puedo, por ejemplo, supongamos que yo trabajé en una empresa y a mí no me consignaron cesantías desde el 2000, desde el año 2000 a hoy, 21 años, un ejemplo. Resulta que yo solicité al juez en una demanda el pago de la sanción moratoria, pues porque no me consignaron mis cesantías, todas mis cesantías del año 2000 hasta acá, ¿sí? Yo puedo reclamarlas, ¿sí? En inicio yo puedo reclamarlas, porque la prescripción la tiene que solicitar la contraparte, es decir, el empleador mediante su abogado tiene que solicitar la prescripción, decir, vea, señor juez, este trabajador, mire que ya pasaron los 3 años de las cesantías del 2018 hacia atrás. Entonces, como ya pasaron los 3 años de esa sanción, pues entonces el señor juez no condene a esa sanción porque ya pasó el tiempo. ¿Sí? Entonces, algo que hay que tener en cuenta, se tiene que solicitar. Si el empleador se llega a quedar callado, yo demandé, ¿sí? Y, bueno, listo, demandé y el proceso continúa y el empleador se quedó callado y nunca dijo nada. Si él no dijo nada, pues la prescripción no la va a establecer el juez, porque la prescripción es a petición de parte. ¿Sí? Es algo que es muy importante recordar. Las personas que me están viendo que son empleadores, si a ustedes les llega una demanda, lo mejor no es dejar eso que se vaya solo, sino que presentarse, mirar y responder, porque miren uno de los efectos de uno quedarse callado. Puede que la prescripción no aplique y entonces me condenen a toda esa sanción moratoria que ha ocurrido durante ese tiempo. Y por último, la segunda claridad es respecto a los aportes a pensiones, ¿sí? Haciendo como un paréntesis, los aportes a pensiones son los únicos aportes que no tienen prescripción y eso sí, no importa que el empleador lo diga, no importa que pasen 3 años, 5 años, 10 años, 20 años, los aportes a pensiones nunca prescriben. Entonces, concluyendo a la pregunta, ¿la sanción moratoria por no consignar las cesantías también prescriben? La respuesta es sí, prescriben 3 años a partir de que se vuelve exigible. Recuerden que cuando se vuelve exigible, cuando se le acaba el plazo al empleador. Y supongamos las cesantías del 2020, el empleador tenía que consignarlas al 14 de febrero, es decir, a partir del 15 de febrero del 2021 empezó a correr la sanción moratoria y a su vez la prescripción de esa sanción moratoria, ¿sí? Y de ahí se tienen 3 años para cobrar esa sanción, ¿listo?